Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es sábado 25 de noviembre del año 2023. Quiero dar muchísimas gracias a todos aquellos que me han hecho llegar una felicitación por mi cumpleaños. Quiero dar gracias a Dios y que Dios le multiplique en bendiciones a cada uno de ellos. Muchas gracias de todo corazón. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. Estamos hablando del fin del mundo. Y hay que saber que para ver cómo va a terminar el mundo hay que ver el comienzo, para ver cómo será el final. Como lo dijo el propio Jesús, será como en los días de Noé. Así hay que mirarnos, primero hay que mirar el principio para saber cómo es el final, cómo va a ser el final. Pero bueno, quiero comenzar también leyendo contigo un salmo, el Salmo 37, el cual lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No te impacientes a causa de los malvados, ni tenga envidias de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados, y como el césped verde se secarán. Confía en el Señor y haz el bien, habita en tu tierra y cultiva la fidelidad. Pon asimismo tu delicia en el Señor, y te concederá las peticiones de tu corazón. Muchas bendiciones. Quiero también dar gracias a los que dejan sus comentarios y aquellos que, bueno, a veces no lo dejan son a veces despectivos, pero bueno, como sea, pues muchísimas bendiciones, y el que quiera pues ayudar, pues dé el comentario y alguna sugerencia. Primero, el mundo en Génesis no se creó totalmente, ya existía el mundo antes. Lo que aparece en Génesis capítulo 1 es una recreación de un mundo que había desaparecido. Estaba en confusión y caos. ¿De dónde provino esa confusión y ese caos? ¿Cómo acabó ese primer mundo? ¿Y cómo fue restaurado este segundo mundo en el que vivimos hoy en día? Pues miren, hubo una gran guerra en el cielo, una guerra espiritual. Y entonces finalmente, pues Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Esto es lo que produce esa confusión y ese caos y esa destrucción de ese primer mundo. Dice: y fue lanzado, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Apocalipsis capítulo 12 a partir del versículo 9. Es decir, hubo esa guerra en el cielo y el gran dragón fue arrojado ahí junto con sus demonios, lo que originó esta gran confusión. Esto responde a la pregunta: ¿por qué en el Edén estaba la serpiente Satanás ya ahí? Que nos dice que había sido creada, porque estaba desde antes, ¿no? Y viendo en Jeremías, y creo que es importante que lo veamos en Jeremías, en el capítulo 4, a partir del versículo 23, escucha esto, amado y amada de Dios. Y miré la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré aquí, el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante del Señor, delante del ardor de su ira. Esto habla de esa destrucción de ese primer mundo. Y lo encontramos reflejado también en la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a verla. Si tienes una Biblia, por favor, acompáñame, ¿no? En la carta de Pedro está también algo que tiene que ver con esa destrucción de ese primer mundo, de ese mundo que luego fue restaurado en Génesis, ¿no? Perdón, quiero que lo vayas a buscar. Está en la carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, a partir del versículo 5. Lo puedes buscar, amados y amadas de Dios. Vamos a tomarte un tiempecito para que lo busque, donde lo tengas por ahí en una Biblia, y vamos a ver en la segunda carta de Pedro, que está en el Nuevo Testamento, al final, ¿no? En la segunda carta, ¿no? En el capítulo 3,
versículo del 5 al 7. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Capítulo 3, versículos del 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente, los que dicen que se retarda la venida del Mesías, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en el agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hablamos de ese primer mundo, ¿no? Y luego que fue anegado por las aguas. Recuerden que en Génesis dice, y las aguas, el abismo, cubría toda la tierra. Ese primer mundo fue destruido totalmente. El diluvio después no destruyó la tierra, la limpió. Y dejó una simiente, que era la simiente de Noé. Perdón, así que es muy importante saber esto. ¿Qué ocurrió en esta primera generación? Como les decía, hay dos generaciones sobre la tierra, que son la generación de Adán, los hijos de Adán, Ben Adán, como se dice en hebreo, y luego los hijos de Noé, o Ben Noaj, que somos nosotros, que es nuestra generación. Esas son las dos generaciones que han habido. Pero cuando usted mira en el libro de Génesis, va a encontrar que el proceso que hay en Génesis es un proceso de restauración. Escuche bien, de restauración en varias etapas. Hay una etapa anterior al mundo creado, que ya vimos que este mundo que se restauró, que es el mundo en caos, en confusión, producto de que Satanás había sido arrojado a la tierra en ese primer mundo que desaparece. Por lo tanto, después de la creación de Dios, dijo Dios, hágase, hágase, en esos 7 locuciones divinas, pues es la recreación del mundo. La confusión que aparece en Génesis, como les dije, es el producto de la consecuencia de esa presencia de entes espirituales malignas en la tierra. Ahora vamos a ver algo. Dios va a restaurar todo, ¿no? Paso a paso. En Génesis 1, del 3 al 5, está la restauración del día y la noche. No había día y noche. Había una luz que dice que venía, ¿no? Esa luz era luz divina, era la presencia de Dios. Y cuando esa presencia se retiraba, pues era oscuro. Y cuando esa luz era expandida, pues venía el día. Así que ese día y esa noche primero eran pues, la fuente era divina. Ahora, cuando se pone el sol y la luna, ya el sol y la luna van a comenzar a regir uno en la noche y otro en el día. La luz que vamos a recibir es una luz de un astro, el sol, ya sea directamente de día o reflejada de la luna de noche. Luego está la restauración del firmamento y las aguas, Génesis 1, del 6 al 8. La restauración de la tierra y la vegetación, Génesis 1, 9 al 13. Regulación del sol y la luna, del sol en Génesis 1, 4, 14, 19. Perdón. Restauración de la vida, peces y aves, Génesis 1, 20, 23. Y restauración de la vida del hombre y las bestias, ¿no? Ese es más o menos todo el proceso de aquí, ¿no? Adán y Eva están en el paraíso, donde está la presencia de Dios continua y constante. Viven en esa presencia de Dios. Esa es la situación, ¿no? La primera. Por el engaño de Satanás, pues son arrojados del Edén al oriente, como dice la palabra de Dios. Y allí pues comienza esa generación ya fuera de la presencia de Dios. De la presencia que tenían en el huerto. Como les decía, pues el propósito de Dios era que el hombre fuera eterno. Y iba a ser eterno si comía del árbol de la vida, pero al comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, pues el engaño, pues que le hizo la serpiente, hizo que fueran arrojados. Y ahí que nos dice la Biblia que Adán conoció a Eva. Ahí fue que tuvieron relaciones sexuales fuera del paraíso y ahí es que engendran hijos. Esa es una generación que va a comenzar a expandirse de Caín, Abel y Set, que son los hijos de Adán y Eva.
y van a llegar hasta las 72 naciones sobre la tierra. Ahora, ¿qué pasa? Perdón, en ese primer mundo, y que ocurre el primer homicidio, bueno, el primer fratricidio, en que Caín, que debería cuidar a su hermano menor, termina matándolo. Y también hay una disputa entre dos gremios, ¿no? Uno era agricultor y el otro era ganadero. Dice que pues los animales de uno invadían pues el sembrado del otro y acababan con la siembra, y eso provocó una disputa entre los dos hermanos que terminó en la muerte, ¿no? Esa generación va creciendo, ¿no? Va expandiéndose. Luego le llega una gran soberbia a esa generación y quiere construir una torre para elevarse hasta Dios, ¿no? Esto es importante, porque una de las cosas del hombre siempre es construir torres para llegar hasta Dios, para ser igual que Dios, que fue lo que les dijo la serpiente en el huerto a Adán y Eva, ¿no? Serán igual que Dios. Pero el hombre va comenzando a tener esas situaciones, hasta finalmente cuando Dios se duele, como dice la Biblia, le duele a Dios en el corazón haber creado el hombre, porque su pensamiento de continuo es el mal. Y también porque ya no hay espíritu divino en el hombre. El pecado ha hecho que ese espíritu desaparezca, que salga del hombre, y el hombre ahora es un ser de carne cuyo propósito único es el mal. Esa es la causa por la que luego se destruye la tierra con el diluvio universal, y que tanto Noé como su familia encuentran agrado delante de Dios. Comparado con la generación que había, Noé y su familia eran buenos. Y luego vamos a ver que de ahí va a comenzar la siguiente generación. Quiero aclarar esto porque esto es importante que lo sepamos para entender qué es lo que va a ocurrir luego. Hoy en día queremos hablar mucho del fin del mundo, de un apocalipsis, una guerra nuclear, el fin de todo lo que existe. Va a ocurrir algo. Va a ocurrir porque todo lo que comienza termina. Pero lo importante es que sepamos cómo va a ocurrir, cuáles son las señales. De eso vamos a hablar. Pero es importante destacar estas primeras cosas, ¿no? Primero, que hay dos generaciones. La generación de Adán, en hebreo se dice Ben Adán, los hijos de Adán, y la generación de Noé o Ben Noah, como se dice en hebreo. Y estas dos generaciones son las que van a subsistir en la tierra. Una desaparece, que es la de Adán, y luego da paso a la generación de Noé. Esto es bueno reafirmarlo y volverlo a confirmar, porque esta segunda generación, que es la de Noé, va a terminar, como dice la carta de Pedro, no con un diluvio, sino por el fuego. Dice, esta tierra está reservada para el fuego, como dice la segunda carta de Pedro. La primera mundo pues estuvo reservado al agua, y el anterior, aquel cuando dice que estaba todo lleno de agua y que el trono de Dios y el Espíritu de Dios estaba aleteando sobre las aguas. Ese primer mundo, esos dos mundos acabaron con el agua. Pero el siguiente, dice, va a acabar por el fuego. Y creo que vayamos a estas cosas, luego veremos algo más de Génesis. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. Y quiero dar muchísimas gracias a los que siguen este canal, a los cientos de personas que escucharon el anterior. Y bueno, vamos a hacer el resumen. Decíamos que el mundo en Génesis ya existía. Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que habla es de restauración. Y la tierra estaba vacía y confusa. De una manera tan vacía que causaba estupor al que viera cómo estaba de vacía y de confusa la tierra. Entonces Dios comienza ese proceso de restaurar las cosas, ¿no? De restaurar la luz natural, la luz del sol y de la luna, restaurar la tierra, ¿no? Separando tierra y agua. Y es un proceso de separación más que de creación, si usted lo mira bien. Luego forma al hombre a su imagen y le dio autoridad sobre todas las cosas que había creado. Por eso el hombre puede poner nombre a aquello que está en la tierra. Pero por el pecado, el hombre perdió esa relación con el Eterno, esa relación con Dios, la pierde.
y al perderla tiene que salir del paraíso. Se coloca un ángel, un querubín, una espada flameante en el camino que va al árbol de la vida para que el hombre tenga difícil acceso a ese camino. Ese camino se va a abrir luego con el Mesías, ¿no? Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está hablando también de que es un camino a la eternidad. Por eso dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Estamos hablando de unos detalles muy interesantes. Espero que te haya gustado. Perdón por la tos que continúo teniendo. Quiero que le dé me gusta, que dejes un comentario. Gracias a Marisa Torres y a Betsaida que siempre dejan comentarios. Y suscríbete al canal y activa la campana de las notificaciones. Ten un bendecido día y mantente porque vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Me gustaría mucho que tuvieras una Biblia para que pudieras ver lo que te digo, lo veas tú directamente con tus ojos y que la palabra de Dios también crezca en ti y te fortalezca. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor sea propicio para ti, que extienda su amor hacia ti y que te bendiga con la paz. Shalom. He estado con ustedes desde España, su hermano y amigo Luis Tavares. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones.